Muy bien, jóvenes. Esta presentación se titula Historia Constitucional de la Nación Mexicana. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver todos los antecedentes constitucionales de México, uno tras otro. ¿Sale? Ya que entendimos bien qué es una constitución, cuáles son sus elementos y cuál es el principio de supremacía constitucional, vamos a poder comprender mejor cada uno de estos textos y vamos a intentar entender el contexto social del cual emanaron. Entonces, vamos a comenzar. El primer documento como tal es el Bando de Abolición de la Esclavitud de 1810. Este documento fue elaborado por Miguel Hidalgo y Costilla, quien fue el iniciador del movimiento de independencia. Aquí existe una situación, y es de que don Miguel Hidalgo en 1810 prohíbe la esclavitud cuando las leyes de Indias ya prohibían la esclavitud. Pero entonces dirán, si ya la esclavitud estaba prohibida, ¿por qué reiterarlo? Y la respuesta es sencilla. Aunque la corona española prohibía la esclavitud, la lejanía de los territorios de la Nueva España, de las autoridades reales de la península, provocaba que esas leyes solamente fueran letra muerta, es decir, nadie las aplicaba en realidad. Por lo tanto, aunque había leyes que protegían a los indígenas de la esclavitud, había españoles que se aprovechaban de la lejanía y la poca preocupación de las autoridades locales para hacer lo que les viniera en gana, ¿sí? Volviendo al Bando de Abolición de la Esclavitud, es el primer documento como tal en el cual emana de una insurgencia. Y si podemos observar, ya contiene algunos elementos que se repetirán en un futuro, como lo es el águila real como elemento. Ahora, este no es formalmente una constitución, sino solamente es una declaración, por eso es un documento. Sin embargo, es un antecedente de las ideas que posteriormente serán influencia de los documentos que sí serán constituciones. ¿Por qué? Porque este documento lo que nos deja es el principio de la abolición de la esclavitud. Es decir, en la futura nación mexicana, todos los hombres deberán nacer libres. La siguiente fue la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812. A nosotros nos la enseñaron como la Constitución de Cádiz de 1812. Ahora, esta Constitución nace como producto de la Revolución Española contra la ocupación francesa. Recordemos que Fernando VII fue depuesto por Napoleón Bonaparte y en su lugar se puso al hermano de Napoleón, a José Bonaparte, como rey de España. Cuando los españoles hacen una revolución para expulsar a los franceses, reinstauran en el poder a Fernando VII, pero ya las cosas habían cambiado. Ya se respiraban aires de reforma y la primera consecuencia fue la Constitución de Cádiz de 1812, la cual era una constitución liberal. ¿Por qué? Porque establecía la soberanía popular como base del poder del Reino de España. Es decir, el rey ya no era el titular de la soberanía, sino que el pueblo era el titular de la soberanía y legitimaba al rey en el poder.
Se abolían los privilegios de los peninsulares. También abolía el sistema de castas, disolvía la Inquisición y establecía los principios de igualdad y legalidad. Además de que extendía la ciudadanía española a todos aquellos que vivían en las colonias. Es decir, ya no iban a ser colonos, novohispanos o algún otro tipo de gentilicio, sino que serían ciudadanos españoles. Cabe decir que la constitución política de la monarquía española llegó demasiado tarde, porque si bien es cierto respondía a las necesidades de igualdad y de reformas que se necesitaban en los territorios de España en el Nuevo Mundo, no menos es cierto de que llegó en un momento en que ya había luchas por la independencia de territorios, incluido nuestro país. El primer documento formal que podríamos decir que es una protoconstitución fue Elementos de nuestra Constitución de 1812, redactado por Ignacio López Rayón. Es una declaración de ideas que serán base y que deben de ser inspiración para un futuro documento constitucional. Por ejemplo, establecía que la nueva nación debía tener a la religión católica como religión oficial. Se establecía las ideas bases de lo que se conoció como garantías individuales. Se establecía el derecho de los ciudadanos a la representación política a través de un congreso. Reiteraba la eliminación de la esclavitud. También abogaba por la igualdad de todos los mexicanos. Por primera vez se establecía la libertad de imprenta y la libertad de trabajo. ¿Puedo comer otro? Yo me guardé mi chocolate. Sin chile. También encontramos Sentimientos de la Nación de 1813. Este documento fue redactado por José María Morelos. Se integraron las ideas políticas y económicas y sociales que debería tener el futuro proyecto de país. Es casi una reiteración de elementos de nuestra Constitución. Posteriormente tenemos el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814. A este documento la conocemos como la Constitución de Apatzingán. Fue producto del que se llamó Congreso de Anáhuac y aunque cumple con todos los elementos de una constitución, nunca estuvo vigente en todo el territorio. Tuvo vigencia en algunos territorios muy aislados y por tiempos muy cortos. Entre las novedades que introdujo al derecho nacional fue la soberanía popular, los principios de igualdad, legalidad y justicia, se reiteraba la religión católica como única religión, se proscribía la esclavitud y se suprimía el sistema de castas. Es por ello de que Morelos decía que el sistema de castas debía suprimirse y que solo diferenciara a un americano de otro el vicio y la virtud. Esa frase la tenemos hoy en día grabada en el billete de 50 pesos y ese es un extracto de Sentimientos de la Nación. Posteriormente tenemos el Plan de Iguala de 1821. Este fue redactado por Agustín de Iturbide. Es un plan que establecía ya la independencia de Nueva España como una vía política.
Sin embargo, se establecía una monarquía constitucional como forma de gobierno y la titularidad de la corona en la Casa de Borbón. La Casa de Borbón es la casa real que gobierna España y que gobernaba España en ese entonces. Entre los principios que estableció, destaca el trigarantismo, que eran 3 garantías básicas que se ofrecían a todos los ciudadanos: religión, unión e independencia. La religión como base de la sociedad, la unión como la proscripción de toda división entre los ciudadanos, y la independencia es, obviamente, la independencia de la antigua España. También establecía la expulsión y la rendición de las tropas españolas. También proscribía la esclavitud, suprimía el sistema de castas y establecía como una finalidad la independencia de la nación mexicana. Los tratados de Córdoba son básicamente una reiteración del Plan de Iguala, solamente que este es una serie de tratados que se celebraron con Juan de Donojú como jefe político superior de Nueva España. Juan de Donojú no era el virrey de Nueva España, sino que era un jefe político que llegó en un momento en el cual el territorio estaba en situación difícil. De estos tratados que se celebraron en la Villa de Córdoba, se desprende que se reitera el trigarantismo, se reitera la expulsión y la rendición de las tropas españolas, se proscribe la esclavitud, se suprime el sistema de castas y se reitera la independencia de la nación mexicana. Posteriormente tenemos lo que podría llamarse la Declaración Fundacional de México. Esta en 1821, el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. No es una constitución, sino solamente es una manifestación de la consumación de la independencia de México, firmada por los notables de aquel momento. México se había abierto al mundo como una nación monárquica, como un imperio nuevo. Sin embargo, dentro de la misma estructura de gobierno existían diferencias ideológicas. Estas diferencias ideológicas llevaron a que Antonio López de Santana, quien era el gobernador militar de Veracruz, proclamara el Acta de Casamata, cuyo único objetivo era el derrocamiento de Iturbide como emperador, el derrocamiento del gobierno imperial y el establecimiento de una república. Casi al unísono, en la Ciudad de México se promulgaba el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano. Este reglamento suponía la abrogación de la vigencia de la Constitución de la monarquía española y establecía órganos básicos de gobierno. Estableció una junta provisional, un congreso que era el depositario del legislativo, cortes de justicia provisionales para desempeñar la función judicial y la organización provisional de los dominios, cabildos y villas. Sin embargo, este reglamento duró en vigencia muy poco tiempo, debido a que en 1824 el Congreso, que seguía en funciones, proclama el Acta Constitutiva de la Federación. En este documento se establecía la Federación como organización política. Cabe decir que el Congreso estaba dividido en 2 facciones, bueno, en realidad en 3 facciones. Los federalistas, los centralistas y los monárquicos. Sin embargo, estos últimos eran apenas y una minoría. Los centralistas y los federalistas se debatían si México debía ser una república centralista o una república federal.
debido a que los federalistas deseaban copiar el sistema norteamericano. Sin embargo, los centralistas argumentaban por su parte que el sistema norteamericano se basaba en la unión de colonias independientes y autónomas y que la organización de México era por reinos dependientes de un poder central que se hallaba en la Ciudad de México. Por lo tanto, para los centralistas era más viable un gobierno que siguiera la organización y distribución tradicional del poder en la Ciudad de México. Ahora, ¿qué es lo que aportó el acta constitutiva? Aportó la idea de los estados libres y soberanos. Sin embargo, también produciría el problema derivado de la tradicional existencia del poder central de la Ciudad de México. Establecía a la República como forma de gobierno. El poder legislativo recaería en un Congreso y establecía el principio de la supremacía constitucional. Este es un grabado de arte de el antiguo Congreso de los Diputados que se encuentra dentro del Palacio Nacional. En este recinto fue donde se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, donde se firmó el Acta Constitutiva de la Federación y donde se firmaría la Constitución de 1824, que es la que vamos a ver a continuación. Cabe decir que la Constitución del 24 no sería efectiva por el simple hecho que la joven nación tenía el problema que ya mencionamos entre los federalistas y los centralistas. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 fue promulgada por el Supremo Congreso y reformaba o adicionaba el Acta Constitutiva de la Federación. Esto supuso el triunfo definitivo de los federalistas sobre los centralistas que eran encabezados por Vicente Guerrero. Este documento establecía la federación como organización política, establecía estados libres y soberanos, pero seguía reafirmando el problema derivado de la tradicional distribución de poder en el centro que era la Ciudad de México. Sin embargo, Antonio López de Santa Anna, posteriormente, encabezando a los centralistas, daría una serie de golpes militares y golpes de Estado que derivarían en lo siguiente. Se llevó a cabo un congreso centralista el 23 de octubre de 1835 que, a través de la fuerza, tuvo por derogada la Constitución de 1824. Por lo tanto, en su lugar se emitían siete leyes que son llamadas las leyes constitucionales o que también se les conoce como las 7 leyes. Estas 7 leyes establecían un sistema totalmente centralista y se publicaron un 25 de mayo de 1834 y estas 7 leyes creaban un órgano colegiado que se llamaba el Supremo Poder Conservador, del cual Santa Anna era el presidente. Este poder conservador tenía la facultad de revisar los actos de todos los demás poderes, disolverlos, volverlos a constituir, habilitar e inhabilitar al presidente de la República con facultades absolutas. Posteriormente, se promulgarían las bases orgánicas de la República Mexicana, esto en 1843. Ahora, las leyes constitutivas de 1836
serían las que darían pie a el sistema político que hablé hace un momento. Estos 12 puntos son los que aportaban en ese momento. Ratificaba la independencia nacional, se concentraba el poder en un centro estatal. Los estados no tenían autonomía y dejaban de ser estados, pasaron a ser departamentos. Se protegió excesivamente el clero católico, se desconocieron los derechos y libertades reconocidas por la Constitución de 1824 y se estableció un gobierno de tipo dictatorial. Se le atribuyó la catástrofe nacional al federalismo, es decir, la lamentable situación de la República en ese momento, se culpó a los federalistas de ello. Y se dio un derecho de veto al Ejecutivo de forma desmesurada e ilimitada. Se desconoció a los pueblos indígenas. Se estableció la pena de muerte como una medida que el gobierno podía adoptar. El ordenamiento civil se consideró militarizado hasta cierto momento. Se estableció la intolerancia religiosa para cualquier otra confesión que no fuera la católica. Y hubo restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de imprenta. Ese fue el legado de los primeros intentos de constituciones para nuestro país. Ahora, esta es la primera clase. Lo que quise hacer es cubrir desde el periodo colonial hasta el periodo antes de la Guerra de Reforma. La siguiente clase hablaremos de los antecedentes que se dan de la Guerra de Reforma hasta la Constitución de 1917 y ya comenzaremos a hablar en materia del derecho constitucional mexicano. Por lo que les voy a enviar el día de hoy al Classroom el libro de Derecho Constitucional de Tena Ramírez, para que lo tengan como documento base de consulta. De la misma manera voy a hacerles llegar un libro de Derecho Constitucional de la editorial Oxford, también para que lo tengan como libro de consulta. Ok. ¿Sí? Gracias. Bueno, la tarea de esta materia va a ser un resumen de lo que se entendió por supremacía constitucional. Supremacía constitucional. ¿Es correcto? Supremacía constitucional. Ok. Okay. Y ¿Para cuándo va a ser? ¿Mande? ¿Para cuándo? Para el día jueves. Jóvenes. Pues Igual a las 12, ¿verdad? Igual a la misma hora. Muy bien, jóvenes, pues eso sería todo por esta clase. Creo que nos pasamos 10 minutos de la hora. Sin embargo, nos vemos el siguiente domingo. Cuídense, jóvenes, hagan su tarea y esperemos vernos muy pronto. Bueno. gracias, Hasta maestro. luego. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestro. Muy bien, jóvenes. Esta presentación se titula Historia Constitucional de la Nación Mexicana. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver todos los antecedentes constitucionales de México, uno tras otro. ¿Sale?
Ya que entendimos bien qué es una constitución, cuáles son sus elementos y cuál es el principio de supremacía constitucional, vamos a poder comprender mejor cada uno de estos textos y vamos a intentar entender el contexto social del cual emanaron. Entonces, vamos a comenzar. El primer documento como tal es el Bando de Abolición de la Esclavitud de 1810. Este documento fue elaborado por Miguel Hidalgo y Costilla, quien fue el iniciador del movimiento de independencia. Aquí existe una situación, y es de que don Miguel Hidalgo en 1810 prohíbe la esclavitud cuando las leyes de Indias ya prohibían la esclavitud. Pero entonces dirán, si ya la esclavitud estaba prohibida, ¿por qué reiterarlo? Y la respuesta es sencilla. Aunque la corona española prohibía la esclavitud, la lejanía de los territorios de la Nueva España, de las autoridades reales de la península, provocaba que esas leyes solamente fueran letra muerta, es decir, nadie las aplicaba en realidad. Por lo tanto, aunque había leyes que protegían a los indígenas de la esclavitud, había españoles que se aprovechaban de la lejanía y la poca preocupación de las autoridades locales para hacer lo que les viniera en gana, ¿sí? Volviendo al Bando de Abolición de la Esclavitud, es el primer documento como tal en el cual emana de una insurgencia. Y si podemos observar, ya contiene algunos elementos que se repetirán en un futuro, como lo es el águila real como elemento. Ahora, este no es formalmente una constitución, sino solamente es una declaración, por eso es un documento. Sin embargo, es un antecedente de las ideas que posteriormente serán influencia de los documentos que sí serán constituciones. ¿Por qué? Porque este documento lo que nos deja es el principio de la abolición de la esclavitud. Es decir, en la futura nación mexicana, todos los hombres deberán nacer libres. La siguiente fue la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812. A nosotros nos la enseñaron como la Constitución de Cádiz de 1812. Ahora, esta Constitución nace como producto de la Revolución Española contra la ocupación francesa. Recordemos que Fernando VII fue depuesto por Napoleón Bonaparte y en su lugar se puso al hermano de Napoleón, a José Bonaparte, como rey de España. Cuando los españoles hacen una revolución para expulsar a los franceses, reinstauran en el poder a Fernando VII, pero ya las cosas habían cambiado. Ya se respiraban aires de reforma y la primera consecuencia fue la Constitución de Cádiz de 1812, la cual era una constitución liberal. ¿Por qué? Porque establecía la soberanía popular como base del poder del Reino de España. Es decir, el rey ya no era el titular de la soberanía, sino que el pueblo era el titular de la soberanía y legitimaba al rey en el poder. Se abolían los privilegios de los peninsulares. También abolía el sistema de castas, disolvía la Inquisición y establecía los principios de igualdad y legalidad. Además de que extendía la ciudadanía española a todos aquellos que vivían en las colonias. Es decir,
Ya no iban a ser colonos, novohispanos o algún otro tipo de gentilicio, sino que serían ciudadanos españoles. Cabe decir que la constitución política de la monarquía española llegó demasiado tarde, porque si bien es cierto respondía a las necesidades de igualdad y de reformas que se necesitaban en los territorios de España, en el Nuevo Mundo, no menos es cierto de que llegó en un momento en que ya había luchas por la independencia de territorios, incluido nuestro país. El primer documento formal que podríamos decir que es una protoconstitución fue Elementos de nuestra Constitución de 1812, redactado por Ignacio López Rayón. Es una declaración de ideas que serán base y que deben de ser inspiración para un futuro documento constitucional. Por ejemplo, establecía que la nueva nación debía tener a la religión católica como religión oficial. Se establecía las ideas bases de lo que se conoció como garantías individuales. Se establecía el derecho de los ciudadanos a la representación política a través de un congreso. Reiteraba la eliminación de la esclavitud. También abogaba por la igualdad de todos los mexicanos. Por primera vez se establecía la libertad de imprenta y la libertad de trabajo. ¿Puedo comer otro? Yo me guardé mi chocolate. Sin chile. También encontramos Sentimientos de la Nación de 1813. Este documento fue redactado por José María Morelos. Se integraron las ideas políticas y económicas y sociales que debería tener el futuro proyecto de país. Es casi una reiteración de elementos de nuestra Constitución. Posteriormente tenemos el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814. A este documento la conocemos como la Constitución de Apatzingán. Fue producto del que se llamó Congreso de Anáhuac y aunque cumple con todos los elementos de una constitución, nunca estuvo vigente en todo el territorio. Tuvo vigencia en algunos territorios muy aislados y por tiempos muy cortos. Entre las novedades que introdujo al derecho nacional fue la soberanía popular, los principios de igualdad, legalidad y justicia, se reiteraba la religión católica como única religión, se proscribía la esclavitud y se suprimía el sistema de castas. Es por ello de que Morelos decía que el sistema de castas debía suprimirse y que solo diferenciara a un americano de otro el vicio y la virtud. Esa frase la tenemos hoy en día grabada en el billete de 50 pesos y ese es un extracto de Sentimientos de la Nación. Posteriormente tenemos el Plan de Iguala de 1821. Este fue redactado por Agustín de Iturbide. Es un plan que establecía ya la independencia de Nueva España como una vía política. Sin embargo, se establecía una monarquía constitucional como forma de gobierno y la titularidad de la corona en la Casa de Borbón. La Casa de Borbón es la casa real que gobierna España y que gobernaba España en ese entonces. Entre los principios que estableció, destaca el trigarantismo,
que eran 3 garantías básicas que se ofrecían a todos los ciudadanos: religión, unión e independencia. La religión como base de la sociedad, la unión como la proscripción de toda división entre los ciudadanos, y la independencia es, obviamente, la independencia de la antigua España. También establecía la expulsión y la rendición de las tropas españolas. También proscribía la esclavitud, suprimía el sistema de castas y establecía como una finalidad la independencia de la nación mexicana. Los tratados de Córdoba son básicamente una reiteración del Plan de Iguala, solamente que esta es una serie de tratados que se celebraron con Juan de Donojú como jefe político superior de Nueva España. Juan de Donojú no era el virrey de Nueva España, sino que era un jefe político que llegó en un momento en el cual el territorio estaba en situación difícil. De estos tratados que se celebraron en la Villa de Córdoba, se desprende que se reitera el trigarantismo, se reitera la expulsión y la rendición de las tropas españolas, se proscribe la esclavitud, se suprime el sistema de castas y se reitera la independencia de la nación mexicana. Posteriormente tenemos lo que podría llamarse la Declaración Fundacional de México. Esta en 1821, el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. No es una constitución, sino solamente es una manifestación de la consumación de la independencia de México, firmada por los notables de aquel momento. México se había abierto al mundo como una nación monárquica, como un imperio nuevo. Sin embargo, dentro de la misma estructura de gobierno existían diferencias ideológicas. Estas diferencias ideológicas llevaron a que Antonio López de Santana, quien era el gobernador militar de Veracruz, proclamara el Acta de Casamata, cuyo único objetivo era el derrocamiento de Iturbide como emperador, el derrocamiento del gobierno imperial y el establecimiento de una república. Casi al unísono, en la Ciudad de México se promulgaba el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano. Este reglamento suponía la abrogación de la vigencia de la Constitución de la monarquía española y establecía órganos básicos de gobierno. Estableció una junta provisional, un congreso que era el depositario del legislativo, cortes de justicia provisionales para desempeñar la función judicial y la organización provisional de los dominios, cabildos y villas. Sin embargo, este reglamento duró en vigencia muy poco tiempo, debido a que en 1824 el Congreso, que seguía en funciones, proclama el Acta Constitutiva de la Federación. En este documento se establecía la Federación como organización política. Cabe decir que el Congreso estaba dividido en 2 facciones, bueno, en realidad en 3 facciones. Los federalistas, los centralistas y los monárquicos. Sin embargo, estos últimos eran apenas y una minoría. Los centralistas y los federalistas se debatían si México debía ser una república centralista o una república federal, debido a que los federalistas deseaban copiar el sistema norteamericano. Sin embargo, los centralistas argumentaban por su parte que el sistema norteamericano se basaba en la unión de colonias independientes y autónomas, y que la organización de México era por reinos dependientes de un poder central que se hallaba en la Ciudad de México. Por lo tanto, para los centralistas,
era más viable un gobierno que siguiera la organización y distribución tradicional del poder en la Ciudad de México. Ahora, ¿qué es lo que aportó el acta constitutiva? Aportó la idea de los estados libres y soberanos. Sin embargo, también produciría el problema derivado de la tradicional existencia del poder central de la Ciudad de México. Establecía a la República como forma de gobierno. El poder legislativo recaería en un Congreso y establecía el principio de la supremacía constitucional. Este es un grabado de arte de el antiguo Congreso de los Diputados que se encuentra dentro de Palacio Nacional. En este recinto fue donde se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, donde se firmó el Acta Constitutiva de la Federación y donde se firmaría la Constitución de 1824, que es la que vamos a ver a continuación. Cabe decir que la Constitución del 24 no sería efectiva por el simple hecho que la joven nación tenía el problema que ya mencionamos entre los federalistas y los centralistas. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 fue promulgada por el Supremo Congreso y reformaba o adicionaba el Acta Constitutiva de la Federación. Esto supuso el triunfo definitivo de los federalistas sobre los centralistas que eran encabezados por Vicente Guerrero. Este documento establecía la federación como organización política, establecía estados libres y soberanos, pero seguía reafirmando el problema derivado de la tradicional distribución de poder en el centro que era la Ciudad de México. Sin embargo, Antonio López de Santa Anna, posteriormente, encabezando a los centralistas, daría una serie de golpes militares y golpes de Estado que derivarían en lo siguiente. Se llevó a cabo un congreso centralista el 23 de octubre de 1835 que, a través de la fuerza, tuvo por derogada la Constitución de 1824. Por lo tanto, en su lugar se emitían siete leyes que son llamadas las leyes constitucionales o que también se les conoce como las 7 leyes. Estas 7 leyes establecían un sistema totalmente centralista y se publicaron un 25 de mayo de 1834 y estas 7 leyes creaban un órgano colegiado que se llamaba el Supremo Poder Conservador, del cual Santa Anna era el presidente. Este poder conservador tenía la facultad de revisar los actos de todos los demás poderes, disolverlos, volverlos a constituir, habilitar e inhabilitar al presidente de la República con facultades absolutas. Posteriormente, se promulgarían las bases orgánicas de la República Mexicana, esto en 1843. Ahora, las leyes constitutivas de 1836 serían las que darían pie a el sistema político que hablé hace un momento. Estos 12 puntos son los que aportaban en ese momento. Ratificaba la independencia nacional, se concentraba el poder en un centro estatal.
Los estados no tenían autonomía y dejaban de ser estados, pasaron a ser departamentos. Se protegió excesivamente el clero católico, se desconocieron los derechos y libertades reconocidas por la Constitución de 1824 y se estableció un gobierno de tipo dictatorial. Se le atribuyó la catástrofe nacional al federalismo, es decir, la lamentable situación de la República en ese momento, se culpó a los federalistas de ello. Y se dio un derecho de veto al Ejecutivo de forma desmesurada e ilimitada. Se desconoció a los pueblos indígenas. Se estableció la pena de muerte como una medida que el gobierno podía adoptar. El ordenamiento civil se consideró militarizado hasta cierto momento. Se estableció la intolerancia religiosa para cualquier otra confesión que no fuera la católica. Y hubo restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de imprenta. Ese fue el legado de los primeros intentos de constituciones para nuestro país. Ahora, esta es la primera clase. Lo que quise hacer es cubrir desde el periodo colonial hasta el periodo antes de la Guerra de Reforma. La siguiente clase hablaremos de los antecedentes que se dan de la Guerra de Reforma hasta la Constitución de 1917 y ya comenzaremos a hablar en materia del derecho constitucional mexicano. Muy bien, jóvenes, pues eso sería todo por esta clase. Creo que nos pasamos 10 minutos de la hora. Sin embargo, nos vemos el siguiente domingo. Cuídense, jóvenes.